Bueno, el día de hoy lo que vamos a ver son las formas de representar las ecuaciones lineales. ¿Qué es una ecuación lineal? Pues vámonos por partes. Primero, ¿qué es una ecuación? ¿A qué les suena o qué se imaginan o en qué piensan cuando les dicen ecuación? Un conjunto de números y letras. Un conjunto de números y letras. Ajá. ¿Qué más? Ya está casi completo, nada más le falta algo. Vamos a ponerle aquí. Voy a escribir una y ustedes me dicen si es una ecuación. ¿Esa de ahí es una ecuación? Sí, Miss. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí. 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 No es una ecuación. Le falta algo para que se llame ecuación. Ecua, ¿qué significa? ¿Qué suena? ¿Para qué lo usamos? Entonces sería un conjunto de números y letras, las cuales contienen también incógnitas, pero tienen un valor desconocido en la letra. Las variables que estamos incluyendo generalmente tienen un valor desconocido, a veces lo podemos calcular o a veces ya lo conocemos, pero a eso que está ahí le falta un elemento para hacer una ecuación. ¿A qué suena ecua o con qué lo usamos? Miss, ¿no le faltaría igualarlo a cero o específicamente a algo, un número? Gracias, Noemí. La primera parte sí nos la dieron y nos faltaba uno. Para que sea una ecuación, debe hacerse una comparación. Es una comparación entre números y letras. A ver, déjenme ver, que creo que dicen que no la dejó entrar. A ver, ¿le puedes decir que lo intente nuevamente? Ok, para que sea una ecuación debe tener el símbolo de igualdad. Estoy haciendo una comparación tal vez de variables con constantes o de unas variables con otras variables, pero debe hacerse una comparación, una igualdad. Entonces, para que eso sea una ecuación, como dice su compañera, yo tendría que igualarlo a algo. Pues a lo mejor es a 0, a 1 o a 3, pero tengo que igualarlo con algo. Esa ya es una ecuación. Y las ecuaciones las podemos clasificar de muchas maneras. Ahorita nos vamos a centrar en una clasificación en la cual se estudia el comportamiento de estas variables. Si estas variables se están multiplicando por otras variables, entonces ya no es una ecuación lineal. Para que sea una ecuación lineal, debo tener variables y algunos múltiplos de estas, pero nunca que esas variables se estén multiplicando por sí mismas o por otras. Por ejemplo, si yo tengo x cuadrada más 2x menos 3 igual a 0, esa es una ecuación. Las dos son ecuaciones porque están haciendo comparaciones y tienen el símbolo de igual. Pero esta de aquí es una ecuación lineal, pero esta ya es una ecuación no lineal. ¿Alguien me dice por qué no es lineal? Sería porque, pues, la ley general de la ecuación, bueno, de la ecuación lineal tiene que ser ax más by igual a 0. Muy bien, exactamente. Debe tener la forma ax más bx más by más c igual a 0. Ahorita vamos con las formas de representarlos. Esta no es lineal porque tengo aquí esta x cuadrada. La que ustedes me están diciendo xy es un tipo de ecuación lineal de dos variables. Puedo tener ecuaciones lineales de una variable, de dos variables o de tres variables. El punto es que esas variables no se estén multiplicando por sí mismas o por otras. Cuando yo tengo una x cuadrada, ese x cuadrada significa
que yo tengo un X por X y entonces ya no es lineal. O por ejemplo, si yo tengo 3X más 2Y menos 3XY más 1, o bueno, ya la vamos a igualar con un 1, igual a 1. ¿Esta es lineal? Sí, no, ¿por qué? Sí, porque no tiene exponentes que sean mayor a 1. Podría pensarse que sí, porque no tiene exponentes que sean mayores a 1, ¿Debe ser pero, igual a cero? Creo que no, porque a ver, ¿por qué a Mayrani? porque, bueno, el tercer dígito dice 3XY, entonces será como si lo hubiéramos puesto al cuadrado al principio, ¿no? Exactamente, no es lineal porque tengo ahí un XY. Este término hace que no sea lineal. Las variables que yo tenga en una ecuación lineal, puedo tener 20 variables, pero todas deben estar elevadas a la potencia 1 y además no multiplicarse entre sí. Si yo tengo, por ejemplo, 2X más 3Y menos 5Z más 6W igual a menos 15. ¿Esa de ahí es lineal? Sí, Está así, ¿verdad? Porque no, ninguna variable se está multiplicando por sí misma o por alguna otra. Entonces esta sí es lineal. Vamos a ver ahora, por ejemplo, 2 veces X más 1 más 5 veces X menos 3 es igual a 17. ¿Es una ecuación lineal? sí, sí, ¿no? Porque si igual nos está multiplicando por sí mismas, pero decir, pero no hay Exactamente. ninguna. Gracias, Kevin. Se están multiplicando esas X, pero no es por la misma variable o por alguna otra. Entonces sí se está haciendo una multiplicación, pero eventualmente la vamos a simplificar. 2X más 2 más 5X menos 15 igual a 17. Tengo 2X más 5X, tengo 7X igual a más 2 menos 15 me va a dar un menos 13. Un menos 13 lo pasamos del otro lado. Nos queda como más 13 y ya nos quedó 30. Si realizamos la multiplicación, al final lo que obtengamos es lineal. Y una última. Vamos a ponerle, bueno, necesitamos a poner 2. Raíz de 2X más 5Y igual a 3. ¿Es lineal? Raíz de 2X más 5Y es lineal. Sí, No. ¿Por qué no, Nayeli? Es correcto, es correcto. Porque pues se supone que al ser la raíz cuadrada es una multiplicación, entonces se va a multiplicar por el mismo número y los demás términos igual. Exactamente, al calcular una raíz cuadrada estoy buscando un número que multiplicado por sí mismo me dé X en este caso. Entonces, para que sea lineal, las potencias de todas nuestras variables deben ser 1 y además no multiplicarse entre sí. En este caso, pues si yo represento esto como una potencia, es una potencia a la 1/2. Entonces, esta de aquí, esta raíz, ay, ¿dónde ando?
esta raíz hace que no sea lineal. Y raíz de 2 multiplicada por x más 5y igual a 3 ¿es lineal? Bueno, si quieren no le ponemos raíz de 2, vamos a ponerle raíz de 4. ¿Esa sería lineal? ¿Sí sería lineal porque no incluye la X, maestro? Gracias, exactamente. Es lineal porque estoy calculando una raíz, pero esa raíz no es de la variable x, es la raíz de 4. La raíz de 4 finalmente es un número. Le cambié que fuera un 4 porque pues podemos sacar la raíz exacta. Raíz de 4 es un 2. Entonces lo que tengo ahí es un 2x. La x sigue teniendo una potencia de 1. Entonces esta de aquí sí es una ecuación lineal. Entonces, ¿qué necesito para que sea una ecuación? Que sea una ecuación, pues que tenga el símbolo de igual. ¿Qué necesito para que esa ecuación sea lineal? Que la potencia de todas las variables involucradas sea 1 y que esas potencias no se estén multiplicando, ni dividiendo, ni calculando raíces entre sí. ¿Por qué? Porque si yo las tengo dividiéndose, tampoco son una ecuación lineal. Aquí, por ejemplo, x más 1 entre x menos 3, todas las x tienen una potencia de 1. No se están multiplicando por otra variable y no se les está calculando raíces, pero se están dividiendo. Entonces, esta de aquí tampoco es lineal. ¿Puedo tener un montón de variables, 27, 50, 80? Sí, sí puedo tener muchas variables como esta, pero todas deben tener una potencia 1. Entonces, ¿qué vamos a trabajar? Ecuaciones lineales. ¿De muchas variables? No. Ahorita vamos a trabajar ecuaciones lineales de 2 variables. Y esas variables, pues les llamamos generalmente X y Y. Podrían llamarse S y T, P y R, como sea. Lo más común es que sean X y Y. X para la variable independiente y Y para la variable dependiente. Y ya nos comentaban hace rato sobre la forma general de una ecuación lineal de 2 variables. ¿Cuál era? ¿Me la recuerdan? AX más BY más C igual a 0. Exactamente, gracias. AX más BY más C igual a 0. Tiene todos los requisitos para hacer una ecuación lineal. Tiene un símbolo de igualdad. Tengo 2 variables y esas variables no se están multiplicando ni dividiendo entre sí. Y la potencia es 1 en ambos casos. Esa de aquí es lo que se conoce como la forma general de una ecuación lineal. Aquí está la forma general.
Hay diferentes formas de representarlas. Por ejemplo, vamos a poner la ecuación 6x más 3y menos 18 igual a 0. Esa es una ecuación que está en su forma general, en la cual A es igual a 6, B es igual a 3, C es igual a menos 18, está igualada a 0. Una misma ecuación la podemos escribir de muchas maneras. Aquí, por ejemplo, si dejo las variables de un lado y las constantes del otro, obtengo una nueva forma. Por ejemplo, 6x más 3y igual a 18 en este caso. Lo que obtengo es una forma estándar. La forma estándar es aquella en la cual tengo ax más by igual a un término constante. En este caso, pues ya me quedó aquí, una constante. No estamos hablando de la misma C. Esta y esta no se refieren a la misma ecuación, porque si no me van a decir acá debe pasar como negativo. No me estoy refiriendo a la misma ecuación. Esta sí es la misma ecuación. En esta me estoy refiriendo a la forma. ¿Cuál es la forma? Las variables de un lado, las constantes del otro. Esta se llama forma estándar. Si no, mejor le ponemos una D para que no haya confusión. Existe otra que es la forma estándar y hay otra que resulta bastante útil. Una forma en la cual la variable dependiente queda en función de la variable independiente, es decir, despejamos la y la y queda en función de x. ¿Cómo vamos a despejar la y? Entonces, vámonos desde un inicio. ¿Qué es lo que vamos haciendo? Inicialmente yo tenía la ecuación 6x más 3y menos 18 igual a 0. Para despejar yo necesito hacer operaciones. ¿Qué operaciones tengo permitidas? Pues casi cualquier operación está permitida. La única regla es que la operación que yo haga, lo haga en ambos lados de la igualdad. Puedo multiplicar, dividir, sacar raíces, elevar a potencias, pero siempre debe ser en ambos lados de la igualdad. Aquí, por ejemplo, lo que yo busco es despejar la y. Así que todo lo que no sea y me estorba y necesito despejarlo. Empezamos primero con lo que se esté sumando o restando. Entonces, vamos a cambiar ese menos 18. ¿Qué necesitaríamos hacer nosotros para eliminar ese menos 18? ¿Con qué quitaríamos un menos 18 para que se haga 0? Sumando 18. Sumando Por ambos lados. 18. Sumando 18, entonces lo que hagamos de un lado, lo hacemos del otro también. Sumamos 18 también en el otro lado. Entonces, ahora sí, cuando hago menos 18 más 18, eso es igual a 0. Y entonces ahora me quedó 6x más 3y es igual a 0 más 18. O sea, 18. Si necesitamos despejar la y, ¿qué otra cosa nos está estorbando? El 3. El 3 nos estorba, ¿qué más? 6x.
El 6X. El 6X y el 3 nos estorban. Vamos a ir como de afuera hacia adentro. Primero lo que está más alejado de la Y y luego lo que está más cerca. Entonces, entre el 6X y el 3Y empezamos con el 6X. ¿Y cómo eliminaríamos 6X? Restando 6X por ambos lados. Restando 6X en ambos lados. Entonces, ahora cuando resto 6X, este se elimina con este. Y ahora tengo 3Y es igual a 18 menos 6X. Ahora sí, ya nada más me estorba el 3. ¿El 3 qué le está haciendo a la Y? Multiplicando Lo está multiplicando. Entonces, ¿qué operación es la opuesta a multiplicar? la división. La división. Entonces, vamos a dividir entre el número 3. Esto lo dividimos entre 3. Lo que hacemos de un lado, lo hacemos del otro también. Entonces, ahora sí, tengo 3 entre 3. Esa parte se elimina. Y me queda solamente Y es igual a 18 entre 3, 6. Menos 6X entre 3, menos 2X. A lo mejor ustedes lo saben hacer y lo hacen muy rápido. No hay problema, ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran. Lo que yo quiero enfatizar en esta parte es, no pasamos las cosas del otro lado. En realidad usamos axiomas de los números. Entonces, no es como que las pasemos nada más porque sí. La manera fácil de que nosotros lo entendamos y lo memoricemos es decirle así, lo pasamos del otro lado. Pero hay que tener muy claro, no a todo le cambiamos el signo porque a veces en esa parte se me confunden. Estaba multiplicando por menos 3, lo paso dividiendo y ahora pues le cambio el signo también. No es cambiarle el signo, es que hagan la operación opuesta. Entonces, como aquí tenía un menos 18, pues sí, el opuesto va a ser un más 18. Pero cuando se está multiplicando o dividiendo, no le cambiamos el signo, porque no es cambiarle el signo nada más, porque sí, es hacer la operación opuesta. La operación opuesta a restar es sumar y la operación opuesta a multiplicar es dividir. Por eso lo hago así. Entonces, ahora sí, despejamos la y de esta expresión y nos queda que es 6 menos 2x. Entonces, lo escribimos acá. La otra forma de representar esta ecuación es y igual a 6x, no, no es cierto, era 2 menos 6x, se me olvidó. 6 menos 2x, menos 2x. Esta es otra forma de representar una ecuación lineal de dos variables. Esta se representa con la forma y igual a mx más b. Esta forma se llama forma pendiente intersección. ¿Por qué se llama así? Porque en esta ecuación nosotros vamos a ver cuál es la pendiente de la recta. Esta de aquí es la pendiente. Y además en esa misma ecuación vamos a ver la intersección en el eje Y. La intersección en el eje Y. ¿Se acuerdan qué es la pendiente de una recta? Si no se acuerdan cómo se calcula, no hay problema, lo vamos a revisar más adelante, pero que se acuerden qué representa o qué significa una pendiente.
¿No era la que le llamaban la tangente del ángulo que se forma? Algo así. La tangente, sí, más o menos, sí, después lo vamos a revisar también. Vamos a ¿Es la suponer que... inclinación de la recta con respecto al eje de las abscisas? Gracias, Lu. Exactamente. Es la inclinación que tiene esa recta con respecto al eje de las abscisas o el eje X, vamos a suponer. Tengo aquí el eje X y aquí el eje Y. Vamos a dibujar dos rectas, una amarilla, que sería esta, y una roja, que sería esta. Cada una tiene su pendiente. Vamos a decir, esta es la pendiente de la recta 1 y esta es la pendiente de la recta 2. Sin darle valores, ¿cuál de esas rectas tiene una mayor pendiente? A ver, vamos a suponer que somos personitas caminando aquí y hay dos caminos. ¿Cuál es más fácil? El M2, Miss. ¿Es más fácil caminar sobre el M2? Pues sí, porque es más recto. Las dos son rectas. Bueno, que a mí me queden chuecas es otra cosa, ¿verdad? Porque mis habilidades de dibujante no son muy buenas. Pero las dos son rectas. Vamos a imaginar que son rectas. Estamos aquí parados y vamos a un punto, vamos a subir, no sé, una pirámide, una montaña, la Peña de Bernal. Y hay dos caminitos. Los dos caminitos están rectos, pero tienen diferentes pendientes. ¿Cuál de las dos pendientes escogerían? M1, M1, ¿por qué, Helen? porque no está tan inclinada, por así decirlo, y podríamos caminar por esa. Y la otra pues está más inclinada, o sea, ¿Verdad? tiene Se ve como más más fácil. Exacto, se ve más fácil caminar en la 1, ¿verdad? Entonces, ¿cuál tiene una mayor pendiente? M2. M2. La pendiente de M2 es más pronunciada, está más inclinada. M2 es mayor que M1 y ni siquiera sabemos cuánto valen, ¿verdad? Pero pues ahí se ve muy claro que la pendiente de la recta roja es más grande que la pendiente de la recta amarilla. ¿Qué significa o qué interpretación se le da a esa pendiente? Pero vamos a ponerlo acá. Una pendiente igual a 1 significa que yo en un punto de partida, si yo me desplazo una unidad a la derecha, digamos avanzar una unidad, vamos a suponer que aquí una unidad son 2 cuadritos. Entonces yo avanzo una unidad a la derecha, entonces avanzo también una unidad hacia arriba. Uno aquí, uno acá. Eso me daría una pendiente de 1. Una pendiente igual a 2, voy a llamarle M2 igual a 2. Significa que si yo estoy en un punto y avanzo una unidad a la derecha, siempre vamos a tomar como referencia una unidad en X. Una unidad a la derecha. Hacia arriba tienen que ser 2. 2 unidades. Entonces ahora me da esta pendiente de aquí. Una pendiente de 3.
¿Qué significa? Que si yo tomo de referencia un punto y camino una unidad hacia la derecha, hacia arriba, van a ser 3 unidades. 1, 2, 3. Esa es la pendiente. Entonces, entre estas 3 rectas, ¿cuál tiene mayor pendiente? La tercera. La tercera, ¿verdad? Está más inclinada. Cuando le damos valor a la pendiente, eso significa por cada unidad en X, ¿cuántas subes en Y? Tenemos también pendientes que son menores a 1, no todas son mayores a 1. Por ejemplo, una pendiente, vamos a ponerle este es pendiente 4. Una pendiente 4 que sea de 0.5. Significa que si yo estoy en un punto, avanzo una unidad en X, siempre es una unidad en X. ¿Cuántos voy a avanzar en Y? ¿Cuántas debo subir? 0.5. 0.5, ¿verdad? Nada más la mitad. No voy a subir la unidad completa. Esta es una pendiente de 0.5. Y puedo tener también pendientes negativas. Vamos a ponerle aquí, M5 es igual a menos 2. Eso significa que si yo tomo un puntito de referencia y avanzo una unidad en X, en lugar de subir, ahora voy a bajar. Eso significa el signo negativo. En lugar de ir para arriba, ahora es menos 1, menos 2. Ponerlo en rojito esta. Esa es una pendiente negativa. Ahora vamos hacia abajo. Siempre estamos tomando como referencia de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque los números aumentan de izquierda a derecha. Entonces, otra vez tomamos como referencia una unidad en X y serían 2 unidades en Y, pero hacia abajo. ¿Por qué? Porque tengo signo negativo. Y bueno, ¿qué ventajas tiene expresar una ecuación lineal en la forma pendiente intersección? Vamos a poner otra hojita acá. Ya me dijeron, la M es la pendiente y la B es la intersección. Entonces, mi ecuación, la que tenía inicialmente es Y es igual a 6 menos 2X. En este ejercicio, ¿cuánto vale M y cuánto vale B? Si no se acuerdan, la volvemos a poner acá. Y es igual a MX más B. M vale 6 y B 2X. M vale 6 y B vale 2. Sí, 2X, ¿no? La X ya no se incluye. La pendiente sería nada más el valor que acompaña a la X. ¿Todos de acuerdo? Sería menos 2, ¿no? Ajá. Sería menos 2. Aquí está. La pendiente vale 6 y la intersección Y vale menos, no es cierto, los puse al revés. La pendiente vale menos 2, que es el valor que acompaña a la X, y la intersección con el eje es
6. ¿Eso qué significa? Que a partir de esa ecuación yo puedo graficar mi recta. Vamos a dibujar mi eje. Vamos a ponerla. Ahí está. Este es mi eje X y este es mi eje Y. Hay que ponerle una escala. 1, 2, 3, 4. Cada 2 cuadritos es una unidad en X y en Y sí las vamos a poner de 1. Acuérdense, el eje Y y el eje X no tienen que guardar la misma escala, pero sí tenemos que poner las unidades equidistantes, es decir, todas a la misma distancia. Ignoren la parte en la que la rayita se va chueca. Vamos a asumir que debería de ir por esta línea de puntitos para que nos quede derecha. Quiere decir que esta recta... No. B es la intersección Y. ¿Eso qué significa? ¿Qué es la intersección Y? ¿Se acuerdan de ayer? En donde se cruzan ¿Dónde se cruza con cuál? con la línea. Ajá, ¿cuál? Aquí tengo dos líneas, el eje X y el eje Y, donde se cruza con cuál. Con el eje X y el eje Y, donde hacen intersección. Donde se cruza del X con el Y es el origen, acuérdense. Este punto es el origen. ¿Cuál es la intersección Y? ¿En donde se cruza con el eje X o donde se cruza con el eje Y? ¿Con X? Al revés, la intersección Y es donde corta al eje Y. Quiere decir que esta recta corta al eje Y en el 6. Entonces, aquí está el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí está el 6. Quiere decir que esa recta pasa por ese puntito. ¿Cuántos puntos necesitamos para construir una recta? 2 puntos. 2 puntos, ¿verdad? Ya tenemos uno. El otro, si quieren, lo podemos calcular. Si X es igual a 0, entonces Y, que es igual a 6 menos 2X, debería de ser igual a 6 menos 2 veces 0. Y eso es igual a, ¿cierto? 6. Si X es igual a 0, tengo Y igual a 6. Es este punto de aquí. 0, 6. Y igual a 6. Si ese punto no coincide, pues ya nos equivocamos y esa recta no es. Tenemos ahí el punto 0 en X, 6 en Y. Ahora vamos a buscar otro punto que tenga 0 en Y. Si es 0 en Y, pues nos va a dar la coordenada en X, o sea, si Y es igual a 0 y Y también es igual a 6 menos 2X, entonces ahora tengo que 6 menos 2X es igual a 0. O sea que 6 es igual a, sumamos 2X y entonces tendríamos 2X. En un lado se nos elimina menos 2X más 2X y del otro lado nos queda 2X.
X es igual a 6 entre 2. Igual a 3. Ahí tenemos el otro punto. Si Y es igual a 0, X es igual a 3. Ese sería este puntito de aquí. Y con eso tenemos suficiente para dibujar nuestra recta. Si observamos la pendiente de la recta, vamos a ver que avanzamos una unidad en X. Aquí está, una unidad. Y entonces, este punto sería... ¿Cuántas unidades bajamos en Y? Una y dos. Tiene una pendiente de menos 2. Ahí está. Esta es la gráfica de la ecuación Y igual a 6 menos 2X. Y como ya está despejada la Y está en función de X, pues también lo podríamos expresar como una función, en notación de función. ¿Qué significa si yo les digo que tengo una función en la cual m es igual a 0? ¿Qué se imaginan? ¿Cómo tiene que ser esa recta para que su pendiente sea 0? ¿Horizontal o sobre el eje de las X? No necesariamente tiene que estar en el eje de las X, pero sí es una recta completamente horizontal. Porque en esta recta avanzamos una unidad en X y ¿cuántas avanzamos en Y? ¿Cuántas nos movimos en Y? 0. 0. Muy bien. Entonces, aquella recta en la cual la pendiente es igual a 0 es completamente horizontal. Entonces, aquí tendríamos una recta 0x más b. Y este punto es B, que es donde está cortando a la Y. Por lo tanto, esto se encuentra a una altura de B. ¿Qué funciones constantes hay? Vamos a suponer que Y es una función que representa Y igual a 2500. Representa el costo de rentar un salón. Y X es el número de invitados. Y aquí tenemos el costo del salón. Si yo invito a una persona, ¿en cuánto me va a salir la renta del salón? ¿Cuánto voy a tener que pagar? El salón me lo rentan en 2500. Si yo invito a una persona, ¿cuánto voy a pagar? Los 2500. 2500, ¿verdad? Y si yo invito 2 personas, ¿cuánto voy a pagar? 5000. 2500. El salón me lo rentan en 2500. Y si invito 5 personas, ¿cuánto voy a pagar? 2500. 500.
2.500. Y vamos a suponer que aquí cortamos nuestra gráfica. Eso significan esas rayitas que la vamos a cortar. Y vamos a suponer que invito 100 personas. ¿Cuánto voy a pagar? 2.500. Pues 2.500, ¿verdad? Esa es una función constante. Porque sin importar lo que el valor que le des a X, esto vale 2.500. ¿Se fijan? Está en función de X, pues si quieres lo expresamos como una función de X, pero no pasa nada con que tú cambies los valores de X porque tengo 1 por 0, 0, más 2.500, 2.500. 2 por 0, 0, más 2.500, 2.500. Entonces, esto de aquí es una función constante. Es otro tipo de funciones que a veces nos confunden porque como no le vemos la X, no sabemos qué hacer, pero si no aparece la X, pues entonces es una función constante. No pasa nada. Y si en lugar de decir Y es igual a 2.500, ahora yo digo X es igual a 2.500. Ay. ¿Eso qué significa? ¿Cómo graficaría eso? ¿Sería de manera vertical? Gracias, exactamente. Sería de manera vertical. Yo busco el 2.500 en mi eje X y X igual a 2.500 significa que sin importar el valor de Y, esto siempre vale 2.500. Y igual a 2.500 es una recta horizontal, X igual a 2.500 es una recta vertical.